Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. La energía hoy está por las nubes porque la noticia que les traigo es de esas que nos hacen suspirar, teorizar y, seamos honestos, stalkear cuentas de Instagram hasta la madrugada. Sí, estoy hablando de Can Yaman y Demet Özdemir, esa pareja que incendió la pantalla en Erkenzicus, y que a pesar del tiempo y las negaciones, sigue ocupando un lugar especial en el corazón de miles de fans alrededor del mundo. Agárrense porque hoy vamos a destripar el bombazo del 29 de marzo, esa fecha que ha encendido la mecha de la esperanza y el chismorreo. Si eres de los que se emocionaron hasta las lágrimas con el romance de Can David y Sanemein, o si simplemente disfrutas de un buen drama amoroso, este vídeo es para ti. Pero antes de sumergirnos en el torbellino de rumores, teorías y posibles realidades, te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Activa esa campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de chismecito jugoso, análisis exhaustivos y, por supuesto, mucha buena onda. Subimos contenido semanalmente y no queremos que te pierdas ni una sola actualización. Ahora sí, vamos a lo que nos truje, chencha. Para realmente entender el impacto del 29 de marzo, tenemos que retroceder un poco y analizar el fenómeno Erkenzicus. Esta telenovela turca no fue solo un éxito en Turquía, sino que conquistó corazones en Latinoamérica, Europa y hasta en Asia. ¿La clave? Una historia fresca, divertida y sobre todo, una química explosiva entre sus protagonistas, Can Yaman y Demet Özdemir. Sus personajes, Can y Sanem, eran polos opuestos que se atraían con una fuerza irresistible. Y esa atracción se transmitía a través de la pantalla, haciéndonos creer que lo que veíamos era más que simple actuación. Durante la emisión de la serie, los rumores de un romance entre Can y Demet eran constantes. Las revistas del corazón, los programas de chismes y las redes sociales estaban llenas de especulaciones. Cada mirada, cada gesto, cada interacción fuera del set era analizada con lupa, buscando la prueba definitiva de que su amor era real. Sin embargo, tanto Can como Demet se encargaron de desmentir categóricamente estas informaciones. Insistían en que eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo, que su relación se limitaba al ámbito profesional y que toda la química que se veía en pantalla era fruto de su talento actoral. Pero, ¿quién les creía? La esperanza de los fans era demasiado fuerte. Y es que, seamos sinceros, cuando la química es tan evidente, es difícil aceptar que no haya algo más. La gente quería creer en el cuento de hadas, en la pareja perfecta que encontraba el amor en el set y vivía feliz para siempre. Y aunque Can y Demet se esforzaban por mantener las cosas en el terreno de la amistad, los rumores persistían. Después del final de Erkenzicus, Can y Demet tomaron caminos separados. Can decidió probar suerte en Italia, donde protagonizó la serie Viola come il mare y se convirtió en un ídolo de masas. Demet, por su parte, continuó trabajando en proyectos en Turquía, consolidando su carrera como una de las actrices más populares del país. A pesar de la distancia y del tiempo transcurrido, el recuerdo de la pareja Can Yaman-Demet Özdemir seguía vivo en la memoria de sus fans. La llama de la esperanza se mantenía encendida, alimentada por las repeticiones de la serie, los fan-made vídeos y las constantes menciones en las redes sociales. Y entonces llegamos al fatídico, o según como se mire, bendito 29 de marzo. ¿Qué pasó ese día que provocó un terremoto en el fandom Candem? Bueno, ese día varios medios de comunicación turcos, y algunos internacionales, porque la noticia voló más rápido que la velocidad de la luz, comenzaron a reportar que Can Yaman y Demet Özdemir habían sido vistos juntos en secreto. La información era vaga, las fuentes no eran del todo confiables, pero la idea era la misma: Can y Demet se habían reunido. Algunos medios afirmaban que se trataba de una cena romántica en un restaurante discreto, lejos de las cámaras y de los paparazzi. Otros decían que se habían reunido en un lugar privado para discutir un posible proyecto juntos. Y los más osados incluso se aventuraron a decir que los habían visto tomados de la mano y besándose. El drama. La noticia, como era de esperarse, explotó en las redes sociales. Los fans enloquecieron y las plataformas digitales se inundaron de mensajes de alegría, esperanza y teorías conspirativas. Los hashtags #CanDemet juntos otra vez, #Erkenzicus la realidad, #CanDemet forever y un sinfín más se convirtieron en tendencia mundial en cuestión de minutos. El fandom Candem resucitó con más fuerza que nunca, listo para defender sus chips hasta el final. Pero, ¿qué tan cierto es todo esto? Aquí es donde la cosa se pone turbia.
Porque hasta el momento ni Can Yaman ni Demet Özdemir han confirmado ni negado oficialmente estas informaciones. Sus representantes han guardado un silencio sepulcral y no han emitido ningún comunicado al respecto. Esta falta de información ha dado pie a todo tipo de especulaciones y conjeturas. Algunos creen que todo se trata de una estrategia de marketing para promocionar un nuevo proyecto juntos. En el mundo del espectáculo, no es raro que se inventen rumores y se filtren informaciones falsas para generar expectativa y aumentar el interés del público. Otros piensan que realmente se han dado una segunda oportunidad en el amor y que están intentando mantener su relación en secreto para evitar la presión mediática. Y otros tantos consideran que todo es una simple coincidencia, un rumor infundado o una mala interpretación de algún encuentro casual. Es importante recordar que en el mundo del entretenimiento, las noticias falsas y los rumores son el pan de cada día. Los medios de comunicación a menudo exageran o inventan historias para generar clics, aumentar sus visitas y vender más revistas. Por eso es crucial tomar toda esta información con pinzas y no creer todo lo que leemos en Internet. Sin embargo, hay algunos detalles que alimentan la esperanza de los fans y que nos hacen pensar que tal vez, solo tal vez, haya algo de verdad en todo esto. Por ejemplo, algunos internautas han notado que en las últimas semanas, Can Yaman y Demet Özdemir han interactuado más en las redes sociales. Han dado me gusta a las publicaciones del otro, han dejado comentarios sutiles pero significativos y hasta han intercambiado mensajes directos, que obviamente nadie ha visto pero que todos asumen que existen. Si bien esto podría ser simplemente una muestra de amistad y apoyo mutuo, algunos lo interpretan como una señal de que algo más está sucediendo entre ellos. Además, se ha filtrado información de que ambos actores estarían considerando participar en un proyecto conjunto en el futuro. No se han revelado detalles sobre el proyecto, pero se dice que sería algo muy especial y que complacería a los fans de Erkenzikuş. Si esto es cierto, la reunión del 29 de marzo podría haber sido una conversación sobre este nuevo proyecto. Una reunión de trabajo sí, pero una reunión al fin y al cabo. Otra teoría que circula en las redes sociales es que Can Yaman y Demet Özdemir podrían estar colaborando en una campaña publicitaria. Ambos actores son muy populares y tienen una gran influencia en las redes sociales, por lo que no sería sorprendente que una marca quisiera contratarlos juntos para promocionar sus productos. Esta teoría explicaría la supuesta reunión secreta y la discreción con la que se ha manejado el asunto. Sin embargo, hasta que no haya una confirmación oficial, todo son meras especulaciones. Lo que sí es cierto es que este bombazo del 29 de marzo ha revivido la llama de la esperanza entre los fans de Can Yaman y Demet Özdemir. Muchos sueñan con verlos juntos de nuevo, ya sea en la pantalla o en la vida real. La química que demostraron en Erkenzikuş fue tan fuerte que es comprensible que la gente siga deseando que su historia continúe. Ahora hablando un poco más de cada uno individualmente. Can Yaman, después de su éxito en Italia, ha regresado a Turquía y está trabajando en varios proyectos. Se ha mantenido bastante activo en las redes sociales, compartiendo fotos y vídeos de su vida cotidiana y de sus proyectos profesionales. Lo vemos entrenando, viajando, promocionando sus proyectos y, en general, disfrutando de la vida. Demet Özdemir, por su parte, sigue siendo una de las actrices más populares de Turquía. Ha protagonizado varias telenovelas y películas con gran éxito de taquilla. Recientemente se casó con el cantante Oğuzhan Koç, pero lamentablemente su matrimonio terminó hace poco. Esta ruptura ha generado aún más interés en la posibilidad de que se reconcilie con Can Yaman, ya que muchos creen que él siempre fue el verdadero amor de su vida. La esperanza renace con cada titular y cada rumor. Personalmente creo que es importante respetar la privacidad de ambos actores y no presionarlos para que revelen detalles sobre su vida personal. Si realmente están juntos o si solo son amigos, es su decisión y debemos apoyarlos en lo que hagan. Sin embargo, como fan de Erkenzikuş, no puedo negar que me encantaría verlos juntos de nuevo. Su química era innegable y creo que podrían hacer grandes cosas juntos, tanto profesional como personalmente. Al final, solo el tiempo dirá qué depara el futuro para Can Yaman y Demet Özdemir. Lo único que podemos hacer es esperar y seguir apoyándolos en sus carreras individuales. En resumen, el bombazo del 29 de marzo fue la noticia de que Can Yaman y Demet Özdemir habían sido vistos juntos en secreto, lo que revivió la esperanza de los fans de Erkenzikuş de verlos juntos de nuevo. Aunque no hay confirmación oficial, la noticia generó un gran revuelo en las redes sociales y ha dado pie a todo tipo de especulaciones.
Ya sea que se trate de un nuevo proyecto juntos, una campaña publicitaria o simplemente un a coincidencia, lo cierto es que la química entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo recordada y admirada por muchos. La historia continúa y nosotros, los fans, seguiremos observando con lupa cada movimiento, cada like y cada comentario, esperando el momento en que la esperanza se convierta en realidad. Porque el amor, al final, siempre encuentra su camino. Gracias a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chismecito jugoso. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Can Yaman y Demet Özdemir volverán a estar juntos? ¿O piensan que es solo un rumor infundado? Déjenme sus comentarios abajo. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, el chisme es bueno, pero siempre con respeto. Cara guiño.